Gracias amigos por acompañarnos en esta nueva entrega de su programa Cotopaxi al aire. Para nosotros siempre es un gusto compartir este espacio de información, de opinión con todos ustedes. Hoy es martes y nuestro invitado es el doctor Gavino Vargas. Él es director de la Delegación Provincial Electoral de Cotopaxi, con quien hablaremos acerca de todo lo que ha ido sucediendo a partir de la finalización del proceso electoral, cómo se han solucionado algunos inconvenientes que se han ido presentando y también qué es lo que se viene dentro del calendario que se ha previsto dentro de esta institución tan importante. Gracias, doctor, por acompañarnos en esta noche. Como siempre, un placer compartir con usted. ¿Cómo marchan las cosas en su institución? Buenas noches, un saludo muy cordial a los televidentes en la provincia de Cotopaxi y en el centro del país. Efectivamente, el Consejo Nacional Electoral en la provincia de Cotopaxi cumple las atribuciones y funciones establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y el Código de la Democracia. Aparte, estamos realizando otro tipo de acompañamientos en el proceso democrático en varias instituciones con la finalidad de garantizar la transparencia en el proceso electoral, y en otros momentos estamos interviniendo para intermediar en los problemas que suscitan en las agremiaciones, que son instituciones de carácter privado, pero que sin embargo la Constitución de la República y el Código de la Democracia facultan nuestra intervención en calidad de intermediadores con la finalidad de garantizar el proceso democrático. Aparte de aquello, pues se nos avecina, y esto es parte de la obligación inmediata al concluir un proceso electoral, la elección de los consejeros en representación de los gobiernos parroquiales ante el gobierno provincial. Vamos a especificar de qué se trata esta situación. Yo le pediría hacerlo más adelante, por Correcto. favor, doctor, porque vamos a saludar primero a nuestros auspiciantes y en el siguiente bloque podremos ampliar toda la información que usted tiene preparada para la ciudadanía. Volvemos enseguida. Un lugar en donde me encuentro con amigos, en el que me divierto, en el que cada día aprendo. Es mi segundo hogar, es mi Serid querido. Con el legado de nuestra patrona Mónica Córdoba de Herrera, educamos niños y jóvenes potenciando sus talentos y habilidades. Y celebramos sus logros con padres y maestros. Nuestras instalaciones crean el ambiente adecuado para el aprendizaje. Además, tenemos laboratorios y espacios para el deporte y entretenimiento. Enseñamos dejando huella. Unidad Educativa Serid. La riqueza cultural es el resultado de la historia de la sociedad. Historia que en nuestra provincia tiene importantes elementos patrimoniales. Su conservación y restauración es tarea de manos profesionales y artísticas, aplicando técnicas que embellecen el arte. Conservar el patrimonio es preservar la cultura para futuras generaciones. Licenciada María Esther Veloz, restauradora museóloga. Atenea, taller de conservación y restauración. Recuperando nuestra identidad. La limpieza es una tarea de todos. Procure limpiar el frente de su casa. Colocar la basura en su lugar. Poner un basurero en su vehículo o local comercial. Evitar el uso de plásticos y desechables. Y recoger las heces de su mascota. EPAGAL trabaja junto a ti en importantes proyectos. Islas ecológicas soterradas. Contenerización urbana. Lavado de contenedores. Contenerización rural. Cierre técnico del sitio de disposición final. Este es un mensaje de EPAGAL, tu empresa pública de aseo y gestión ambiental. La Tacunga con limpieza. Gracias por seguir con nosotros. Usted nos hablaba acerca de la importancia y del evento que se viene
en estos próximos días para la conformación del colegio electoral que elegirá a los 7 representantes de las juntas parroquiales que participarán dentro del accionar del gobierno provincial. Pero antes de hablar de eso, doctor, quisiera que nos comente cómo terminó el tema de Mulaló. Sabemos que ya se han posesionado las autoridades, pero es algo que pues tomó su tiempo, ¿no? Efectivamente, el caso de la parroquia de Mulaló concluyó con la entrega de las credenciales el día de ayer, lunes 17 de junio, que la Junta Provincial Electoral cumplió con esta actividad. Debemos recordar, y es de conocimiento público, una de las señoras candidatas a vocal del gobierno parroquial de Mulaló presentó sus acciones, es decir, ejerció el derecho que garantiza la Constitución de la República y el Código de la Democracia. Estas son acciones ordinarias y extraordinarias. Es decir, presentó sus apelaciones a las decisiones de las diferentes instancias, tanto de la Junta Provincial, tanto del Pleno del Consejo Nacional Electoral, así también a 2 criterios adicionales de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. De mi parte, jamás voy a prohibir o limitar el ejercicio de estos derechos. Cuando a los ciudadanos nos garantiza ciertos derechos, es nuestra obligación respetar cuando los ciudadanos o las ciudadanas ejerzan estos derechos. Por lo tanto, no pude haber limitado en decir a la señora candidata, usted no puede presentar estos recursos. Ella, en el ejercicio de estos derechos, presentó estos recursos. Finalmente, la semana pasada, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral ordenó el archivo definitivo por carecer de elementos de convicción, porque durante todo este proceso presentó, repito, diferentes argumentos, unas que fueron acogidas, y debo también aclarar que el contencioso electoral dispuso un nuevo reconteo, el cual se practicó. Finalmente esta señora candidata perdió el escaño con un voto de diferencia. ¿Un voto? Con un voto de diferencia. ¡Qué increíble! En la situación democrática, como ustedes entenderán, no es porque el director del CNE o la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi quiso que la señora no gane ese escaño y finalmente haya perdido con un voto. En un proceso democrático, un voto hace la diferencia. Doctor, finalmente. Pero ¿hubo diferencia respecto a la cantidad de votos que obtuvo la candidata que estuvo reclamando y los otros candidatos con la votación que se hizo después del reconteo? En un primer momento, según el escrutinio del 24 de marzo, la señora candidata y el otro señor candidato estuvieron en la posibilidad de ganar un escaño. Debo también informar que no es que el director del CNE estuvo contando los votos para decir es que el señor director... Sí, de pronto, quiero ser enfático en esto, de pronto pudo haber existido algún error, pero no de mala fe, porque son varios ciudadanos que cumplen este papel de ser los miembros de las juntas receptoras del voto. Ellos, repito, pudieron haber cometido algún error de pronto en el cálculo de los votos, en el conteo. La señora presentó un reclamo justo en la sesión de escrutinio ante la Junta Provincial Electoral. La Junta accedió, se dio el reconteo. Ahí la señora empezó a perder con 6 votos de diferencia. Pero luego la señora, con presentar sus recursos, que repito, está en su justo derecho, no es para en este momento reprenderlo ni nada, finalmente el TCE dispuso un nuevo reconteo a lo que ya se hizo el reconteo en la Junta Provincial. Y ahí se encontró prácticamente con un voto de diferencia que la señora no alcanzaba el escaño, pero este aspecto fue también porque su candidato de la propia organización política iba ganando. No es que era el candidato de otra organización política. Eran en los escaños dentro de su misma lista. De su misma organización política. Debo aclarar esto porque de pronto... Yo hubiera pensado, y de hecho yo pensaba que era de alguna otra organización. No, finalmente de esta misma organización política, Avanza Partido Social Cristiano, ganó el escaño de esta misma organización política. La disputa era entre los 2 señores candidatos de esta misma organización. En los primeros lugares. No, era el 4º escaño. Era el 4º escaño, debo también aclarar esto. O sea, de pronto en el imaginario de los ciudadanos la disputa estuvo en el primero o en el segundo escaño, ¿no? Fue la disputa del 4º escaño. Ahora está resuelto. Finalmente la organización política Avanza Partido Social Cristiano tiene a su representante en el gobierno parroquial. No es que esta organización política quedó sin un escaño, ¿no? Repito, la disputa era entre los mismos candidatos de esta misma organización política. El partido tenía su escaño, se tenía que determinar ¿Quién candidato iba. Correcto. Hubo
más casos como este, doctor, dentro del proceso electoral que culminó hace ventajosamente poco? En la provincia de Cotopaxi. Digo ventajosamente porque antes de expresar estos criterios, reviso todo el historial de los procesos electorales presentados en la provincia de Cotopaxi. Este ha sido uno de los procesos electorales en el que menos inconvenientes hemos tenido. En esta ocasión, reitero, ventajosamente no hubo quema de llantas, no hubo protestas, no hubo situaciones que de pronto generen un malestar. Lo de Poaló era una situación muy particular, pero que ventajosamente aquí creo que es importante la capacidad de reacción inmediata que tuvieron las organizaciones políticas, porque quienes destruyeron una parte del material electoral fueron los candidatos de la organización política Suma Lista 23. ¿Y eso no trajo problemas después para el reconteo, algún problema? Ventajosamente no, porque tanto la organización política, política Juntos Podemos, Pachacuti y otra organización más, se juntaron y ellos rindieron su testimonio ante la Junta Provincial Electoral, indicando que a ellos se les entregó las copias firmadas de las actas. Por lo tanto, ellos allanaron al resultado de esas actas. Al existir el allanamiento a esas actas, es decir, al resultado, porque ni así hubiéramos planteado un reconteo, no cambiaba los resultados. Finalmente ya se ubicaron en los escaños como se iba a ubicar al final de este proceso electoral, no cambió definitivamente. Yo recuerdo que hablé con usted después de las elecciones, después de concluido la votación, digámoslo, y me decía que se iba a presentar la denuncia. Está judicializado. ¿Cómo va ese tema? ¿Se ha determinado culpables? Sí, está judicializado este proceso. La Fiscalía hace par de semanas realizó ya el reconocimiento del lugar de los hechos, ya rindió el testimonio el señor rector de la unidad educativa Poaló. Estamos a la espera de que ya concluya con el dictamen fiscal determinando exactamente responsabilidades. No es que aquí nosotros estamos investigando para buscar quién es el culpable, están las evidencias puestas sobre la mesa de este proceso de investigación. Existen nombres, existen personas identificados quienes estuvieron al frente de esta situación que conllevó a una situación no esperada por parte nuestra, entonces, y por parte de la ciudadanía en general también. ¿Cuál sería, no sé si usted conoce, doctor, cuál sería la sanción para quienes incitaron este inconveniente el día de las votaciones? La primera sanción tienen que reparar los daños causados a la unidad educativa, que no es de propiedad del Consejo Nacional Electoral, que debe quedar con absoluta claridad. Que les prestaron para la población de la parroquia de Poaló debe estar consciente. Los simpatizantes de la organización política, repito, Suma, destruyeron las instalaciones de la unidad educativa, que nada tiene que ver con los candidatos y de pronto tenían alguna rivalidad interna, por decirlo. Por lo tanto, la primera acción es reparar esos daños causados. Por otro lado, incluso en caso de que determine una responsabilidad mayor, puede ser hasta destituido del cargo para el que fue electo, porque actualmente el representante de la organización política Suma 23 es el vicepresidente del gobierno parroquial de Poaló. Entonces, podría ser destituido. Solamente imaginen nada más ustedes el destruir un bien público. Quiero que también entendamos entre todos, porque me dicen, pero lo que hemos destruido son unas hojas, unos papeles. Cuando estos papeles, esos simples papeles como queremos pensarlo muchas veces, está bajo la custodia y la administración de una entidad pública, pasa a ser un bien público, es decir, de todos los ecuatorianos, porque son bienes adquiridos con los recursos públicos de todos los ecuatorianos. Entonces, al haber destruido estos bienes que es propiedad del Estado, pues las penas están puestas. No es que vamos a inventar ahora recién. Está el Código Orgánico Integral Penal, en el que establece con absoluta claridad las sanciones, y el Código de la Democracia secunda también estas sanciones cuando interfiere un proceso electoral o cuando quieran causar daños a un proceso electoral. Y sobre todo, más allá de las sanciones de este tipo, creo que sí debe quedar el precedente de que tenemos que ser respetuosos, a pesar de que no nos gusten los resultados. Tenemos que ser respetuosos del proceso electoral, porque esa es la democracia. Creo que eso debe ser una lección para todos. Vamos a saludar con nuestros auspiciantes y enseguida conoceremos más situaciones importantes que se van a realizar dentro de la Delegación Provincial Electoral de Cotopaxi. Volvemos.
lugar en donde me encuentro con amigos, en el que me divierto, en el que cada día aprendo. Es mi segundo hogar, es mi serid querido. Con el legado de nuestra patrona Mónica Córdoba de Herrera, educamos niños y jóvenes potenciando sus talentos y habilidades. Y celebramos sus logros con padres y maestros. Nuestras instalaciones crean el ambiente adecuado para el aprendizaje. Además, tenemos laboratorios y espacios para el deporte y entretenimiento. Enseñamos dejando huella. Unidad Educativa Serid. La riqueza cultural es el resultado de la historia de la sociedad, historia que en nuestra provincia tiene importantes elementos patrimoniales. Su conservación y restauración es tarea de manos profesionales y artísticas, aplicando técnicas que embellecen el arte. Conservar el patrimonio es preservar la cultura para futuras generaciones. Licenciada María Esther Veloz, restauradora museóloga. Atenea, taller de conservación y restauración. Recuperando nuestra identidad. La ciudadanía de la zona soterrada debe clasificar los desechos en su hogar. Los comunes en una funda de color negro, los reciclables como plástico, papel, cartón en una funda de color celeste. Los reciclables de funda celeste debemos colocarlos en el buzón azul y los comunes de funda negra en el buzón gris. Juntos somos parte del desarrollo de la Tacunga. La recolección de los desechos sólidos se los realiza de una manera diferenciada. Además de ser un proyecto innovador, es inclusivo. Los desechos de reciclaje los entregamos a las asociaciones de recicladores de la Tacunga. Apoyamos al empleo local. Este importante proyecto integral posiciona a la Tacunga como un referente de una ciudad sostenible y amigable con el ambiente. La Tacunga con limpieza. Gracias por seguir con nosotros, amigos. Doctor Vargas, usted bien señalaba hace un momento que lo próximo que se viene dentro de las actividades que ustedes tienen planificadas es la elección o sí sería la elección del colegio electoral que van a tener ustedes para elegir a los 7 representantes de las juntas parroquiales que actuarán dentro del gobierno provincial. ¿Cómo se da eso? Cuéntenos cuál es el procedimiento, quiénes van a participar y en función de qué se escoge a los representantes. Debemos recordar primero la Constitución de la República del Ecuador establece 2 tipos de democracia. La democracia directa, que ya lo practicamos el pasado 24 de marzo, en el que todos los ciudadanos, hombres y mujeres, acudimos a las urnas para elegir a nuestros representantes. Ahora, en el segundo momento, vamos a llevar a la práctica la democracia representativa, porque ya no somos los ciudadanos quienes vamos a acudir para elegir a los consejeros que representarán a los gobiernos parroquiales, sino sus representantes, es decir, los presidentes de los gobiernos parroquiales, de entre los presidentes y presidentas, van a elegir a 7 consejeros y consejeras que representan a estos gobiernos parroquiales ante el Consejo Provincial del Gobierno Provincial de Cotopaxi. O sea, de las 33 parroquias van a elegir 7. 7. Primero entendamos el contexto. La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 252 establece que cada provincia tendrá un consejo provincial con sede en su capital que estará integrado por una prefecta o prefecto y una viceprefecta o viceprefecto elegidos por votación popular, por alcaldesas o alcaldes o concejalas o concejales en representación de los cantones y por representantes elegidos de entre quienes presidan las juntas parroquiales rurales. Entonces, el Consejo Provincial la integran 16 dignatarios, el prefecto, la viceprefecta, los 7 señores alcaldes y los 7 representantes de los gobiernos parroquiales. ¿Cómo funciona? En la provincia de Cotopaxi son 33 parroquias rurales. De los 33 son 30 presidentes hombres y 3 presidentas mujeres.
De la parroquia de Pastocalle en el cantón Latacunga es una presidenta mujer. De la parroquia Canchagua del cantón Saquicili es una presidenta mujer. De la parroquia Palo Quemado es una presidenta mujer. Entonces son 3 compañeras mujeres presidentas. Hoy efectivamente he publicado ya la convocatoria a la conformación de este colegio electoral. Quien preside el colegio electoral, en este caso me digno en representar al Consejo Nacional en calidad de director provincial, seré quien preside el colegio electoral. Este colegio electoral se instalará la próxima semana, el día martes 25 de junio, a partir de las 8 horas, 8 de la mañana. De 8 a 9 de la mañana, los 33 entre presidentes y presidentas deben acreditar, porque no es que yo ya llegué a las 9 de la mañana y quiero votar a favor de mi compañero que somos parte de la organización política o de la tendencia. No, primero deben acreditar. ¿Y cómo se acredita? Deben portar su cédula de ciudadanía y su certificado de votación. Ingresamos al sistema los datos, ahí verificamos que sea realmente la persona en persona que esté representando, porque de pronto vaya a venir otra persona con documentos de otra persona, no pueden participar otras personas. No pueden delegar. No pueden delegar prácticamente. Entonces, al momento de registrar su presencia, acreditamos y se les consigna un documento de identificación como parte integrante del colegio electoral. Ese documento, la acreditación, es la que le faculta asistir al colegio electoral y por ende pues elegir a los señores consejeros. Luego del cual, ¿cuáles son los principios que debemos nosotros aplicar? Los principios es que debemos considerar el tema intercultural, es decir, de los 7 debe alguien representar a las comunidades indígenas, a pueblos y nacionalidades, debe representar a las mujeres, hay 3 mujeres como les he manifestado, que perfectamente podríamos realizar una unificación de criterios para que representen entre hombres y mujeres. Deben representar a los pueblos montubios, en el caso de la provincia de Cotopaxi, los cantones Pangua, Lamaná y una parte de Sichos, ellos se autodefinen como pueblos montubios. Aquí debo también aclarar, la pregunta es, bueno, ¿y quién les dice que son montubios? ¿Y quién les dice que son indígenas? La Constitución dice absolutamente con toda la claridad, para identificar a un pueblo se debe autodefinir. Es decir, si yo autodefino, pues soy indígena. Y nadie tiene que cuestionarme o nadie tiene que de pronto solicitar que alguien me certifique, ¿no? Pero también tiene que ver en dónde está ubicada, por ejemplo, si están en Las Pampas, son montubios. Montubios, por supuesto. No Entonces, podemos decir lo mismo, por ejemplo, alguien que esté en Zumbagua va a decir soy montubio, no es lógico, ¿no? Imposible, ¿no? O que diga soy mestizo. Claro. Sí, correcto. Entonces, estos principios vamos a llevar a la práctica y esto es lo que exige la norma, la Constitución, el Código de la Democracia, el COTAD y el reglamento para la elección de los consejeros. En la provincia de Cotopaxi vamos a elegir a 7 consejeros y tenemos una ventaja. Digo una ventaja porque son 7 cantones y 7 consejeros. Perfectamente los representantes de los gobiernos parroquiales van a ser 1 por cada cantón. Vamos a empezar por el cantón Latacunga. El primer consejero que represente a las juntas parroquiales será el del cantón Latacunga. Luego el cantón Pujilí, el cantón Salcedo, el cantón Lamaná, el cantón Saquicili, Pangua y Sichos. En ese orden vamos a elegir para que todos los cantones tengan a un representante. Ahora, antes de que se me pase esta pregunta y de pronto muchos tendrán tal vez duda respecto al... ¿Cómo se determina quién es el presidente de la Junta Parroquial? ¿Es el candidato más votado, doctor? El COTAD y también el Código de la Democracia y la propia Constitución de la República establece que el vocal más votado es quien preside el gobierno parroquial. Es decir, ahora, a excepción de la parroquia de Mulalo, entiendo que ya ayer en horas de la tarde pues eligieron a su presidente. ¿Por qué eligieron ellos? Porque recién ayer fueron acreditados, recibieron la credencial. Pero usted ya sabe quién tenía que ser el presidente. Sí, así es, pero exige la formalidad y la formalidad se da en la primera sesión inaugural. Entonces realizaron ya la posesión del presidente, de la vicepresidenta o del vicepresidente en el orden de votación, porque el más votado es el presidente, el siguiente más votado el vicepresidente o la vicepresidenta, luego el más votado viene a ser el primer vocal, el segundo vocal y el tercer vocal. Así se constituyen los gobiernos parroquiales.
Perfecto. En realidad es un tema sumamente importante porque probablemente muchos no sabemos o no saben cómo se están conformando las juntas parroquiales a nivel nacional y es fundamental tener el conocimiento al menos básico. Vamos a saludar con nuestros auspiciantes y al regreso terminaremos con la explicación que nos da sobre los colegios electorales. Lo volvemos enseguida. Lugar en donde me encuentro con amigos, en el que me divierto, en el que cada día aprendo. Es mi segundo hogar, es mi Serid querido. Con el legado de nuestra patrona Mónica Córdoba de Herrera, educamos niños y jóvenes potenciando sus talentos y habilidades. Y celebramos sus logros con padres y maestros. Nuestras instalaciones crean el ambiente adecuado para el aprendizaje. Además, tenemos laboratorios y espacios para el deporte y entretenimiento. Enseñamos dejando huella. Unidad Educativa Serid. La riqueza cultural es el resultado de la historia de la sociedad. Historia que en nuestra provincia tiene importantes elementos patrimoniales. Su conservación y restauración es tarea de manos profesionales y artísticas, aplicando técnicas que embellecen el arte. Conservar el patrimonio es preservar la cultura para futuras generaciones. Licenciada María Esther Veloz, restauradora museóloga. Atenea, taller de conservación y restauración. Recuperando nuestra identidad. La limpieza es una tarea de todos. Procure limpiar el frente de su casa. Colocar la basura en su lugar. Poner un basurero en su vehículo o local comercial. Evitar el uso de plásticos y desechables. Y recoger las heces de su mascota. EPAGAL trabaja junto a ti en importantes proyectos. Islas ecológicas soterradas. Contenerización urbana. Lavado de contenedores. Contenerización rural. Cierre técnico del sitio de disposición final. Este es un mensaje de EPAGAL, tu empresa pública de aseo y gestión ambiental. La Tacunga con limpieza. Gracias por seguir con nosotros, doctor. El próximo martes 25 se va a instalar el colegio electoral. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo se va a realizar la elección? Usted nos había dicho que hay que acreditarse. Después, ¿qué sigue? Muy bien, avanzamos luego de la acreditación, pero antes permítame una aclaración. A los consejeros y consejeras que vamos a elegir el próximo 25 de junio, vamos a elegir para un periodo de 2 años. Luego, en el año 2021, tendremos que realizar una renovación porque es para los 4 años que fue electo el señor prefecto y la señora viceprefecta. Por lo tanto, hay una renovación parcial a medio periodo y ahí se dará una nueva renovación, una nueva elección de los consejeros. Para ponerles a quienes no participaron. A quienes no participaron o de pronto los alternos, por ejemplo, siempre vienen a quejarse en el Consejo Electoral. Dicen, yo soy alterno, pero no me dieron la posibilidad de participar. Entonces, de pronto pueden ser los alternos mismos quienes se principalicen o de pronto otros presidentes que no participaron. Lo que no pueden es reelegir quienes ya fueron consejeros principales, así establece, o sea, es una sola participación y no hay... Pero eso también garantiza que hay alternabilidad, se llama, ¿no es cierto? Sí, y que puedan participar todos quienes están conformando las juntas parroquiales. Luego de la acreditación empezamos de manera formal con la constatación del quórum de ley. Debemos en la provincia de Cotopaxi contar con la presencia de 17 presidentes porque son 33, la mitad más uno exige. Si para las 9 de la mañana no contamos con 17 presidentes, la norma establece que debemos esperar 1 hora
Al transcurrir la 1 hora que establece, pues inmediatamente instalaremos con los presidentes que estén. Ahí en cambio ya no es necesario esperar que lleguen la mitad más uno de los presidentes. Esperemos que esto no pase en la provincia de Cotopaxi. ¿Deberían estar los 33? Deberían estar los 33 presidentes. Empezamos con la constatación. Inmediatamente por secretaría se consignará la lectura pertinente de todas las normas legales que establece el proceso de designación, e inmediatamente empezaremos con la elección. Es de elección, por lo tanto, porque se decide por votación. Entonces, ¿la votación es secreta o van votando? Público. Debe manifestar para que escuchen todos. Tendremos por secretaría, incluso vamos a grabar todo el audio de la sesión, porque de pronto alguien vaya a querer impugnar, a decir, mire, yo no estuve de acuerdo con el señor candidato de Latacunga o de tal cantón. Entonces, usted sabe, las normas establecen también los procedimientos incluso para que puedan apelar, impugnar, y no queremos que de pronto, luego de que ellos hayan consignado el voto, que digan que no. Empezamos entonces con la designación del primer consejero, que será por Latacunga. Aquí debo también aclarar que para elegir al consejero de Latacunga no es que votan únicamente los presidentes de los gobiernos parroquiales de Latacunga. Consignan la votación los 33 presidentes para elegir a los 7. Por lo tanto, o sea, los 33 votan por los candidatos de Latacunga. Así es, por los candidatos de Latacunga. Y Latacunga puede proponer hasta 3, ellos deben proponer en binomio, el principal, el alterno y quien propone. Como son 10 presidentes, les alcanza tranquilamente para presentar doctor, a 3. Yo le pregunto cómo en política normalmente se hace los acuerdos. A estas alturas deben estar ya teniendo reuniones previas para ir armando los representantes y contar con el apoyo el día de la elección, ¿no es cierto? En un Estado democrático, y como ustedes entenderán, el diálogo como un principio fundamental para establecer los acuerdos es totalmente válido. Y nosotros no vamos a generar criterios de algo que no es así. Entendemos y entiendo, lo único que va a diferenciar de este proceso es que el director del CNE no puede participar en esos diálogos, porque nosotros somos los garantistas del proceso democrático, y en mi calidad de director provincial seré quien dirige el colegio electoral. Por lo tanto, por un principio ético y moral, yo no soy invitado para participar de esos acuerdos. Aquí esos acuerdos debe prevalecer sobre el CONAGOPARE, el Consejo Nacional de los Gobiernos Parroquiales, que agrupa a los 33 gobiernos parroquiales de Cotopaxi. En esa instancia deben establecer los acuerdos, que es importante, repito, en un proceso democrático, porque esos acuerdos permitirán incluso en que todos tratemos de dejar a un lado problemas que no benefician en nada. Entonces, esto deben estar realizando los presidentes de los gobiernos parroquiales por cada cantón, porque ventajosamente el reglamento dice que tiene que ser uno por cada cantón. Entonces, los 10 presidentes de Latacunga deberán reunir, proponer candidatos. Y finalmente, como la votación es provincial de los 33, pues las organizaciones políticas o la tendencia política a favor de uno o a favor de otro se establecerá en este marco. Por lo tanto, es totalmente válido esos acuerdos que puedan tenerlo, porque así ganamos mucho, ¿no? Porque de pronto llegamos al colegio electoral y en ese momento es las preguntas. Comenzar a conversar, votarás por mí. Claro, es un poco complicado. Una vez que ya se realice la votación, digamos que ya los 7. De los 7 representantes, ¿se les posesiona en ese mismo momento? Sí, en ese momento, en calidad de director provincial, tomaré el juramento de rigor. De manera inmediata entregaremos las credenciales, porque a ellos se les entrega las credenciales como consejeros provinciales, tanto principales como alternos, y de manera oficial notificaré al señor prefecto de la provincia de Cotopaxi indicando que han sido elegidos ya los 7 consejeros en representación de los gobiernos parroquiales, para que con aquello pues el gobierno provincial pueda ya convocar a su primera sesión inaugural, porque el gobierno provincial aún no se instala en su sesión inaugural. Esta demora, esta tardanza se dio básicamente por el caso Mulaló. El caso de Mulaló, porque en otras provincias ya se ha instalado. Fue el caso Mulaló, bueno, pero no quisiera tanto como echarle la culpa, ¿no? Pero debemos aclarar, porque muchos dirán, ¿y por qué se han demorado tanto en instalar la Cámara Provincial? Sí, fue el tema de la parroquia de Mulaló, que ahora ya hemos superado y estamos a par de días prácticamente para que el gobierno provincial ya convoque a su primera sesión inaugural en
en la que van a elegir de paso, tal como establece el COTAD, al secretario general. También van a elegir a un consejero que integre la comisión de mesa. Esta comisión de mesa es presidida por el señor prefecto, por la señora viceprefecta, y de entre los consejeros elegirán a un representante. Estas son las formalidades y de manera inmediata debe proceder con la aprobación del presupuesto en el gobierno provincial. Por nuestra parte, repito, por el caso Mulaló, conllevó a esta demora y estamos a par de días prácticamente para concluir. Con eso ya el gobierno provincial instalará en su sesión inaugural y avanzará con el trabajo establecido. Ahora usted indicaba que en el COTAD se establece que estará conformado la Cámara también por los 7 señores alcaldes. O concejales que sean delegados. ¿Esa delegación no se la hace a través del CNE o es una delegación directa? No, eso es directo. Los alcaldes de manera automática, perdón por utilizar este término, se convierten en consejeros. En caso de que un alcalde no pueda asistir o no pueda integrar como consejero, excusa y en su representación delega a un concejal o una concejala que asistirá en calidad de consejero o consejera provincial. Es esta la facultad que tienen los alcaldes, a pesar de que no ocurre en ninguna provincia. Son los alcaldes o las alcaldesas quienes participan como consejeros, pero ha existido algunos casos excepcionales en el que los alcaldes han renunciado a ser consejeros y por lo tanto pues ellos en su representación han delegado a una concejala o un concejal que participe, porque los alcaldes no disponen de alternos consejeros. Únicamente los consejeros que representan a los gobiernos parroquiales disponen de sus alternos. Por lo tanto, si el principal no logra acudir, está el alterno para acudir. Claro. Es decir, no requiere de ninguna formalidad los alcaldes para acudir como consejeros provinciales. En este caso, quienes vayan a ejercer las funciones de consejeros, tienen, aparte de su sueldo como autoridades, un sueldo adicional. Viáticos y todos los gastos que requiera para participar en la sesión del Consejo Provincial, así establece el COTAD. Lo mismo los representantes por los presidentes de los gobiernos parroquiales. A ellos, en cambio, los viáticos ellos perciben una remuneración que cancela el gobierno provincial en calidad de consejeros, aquellos que representan a los gobiernos parroquiales. En cambio, a los alcaldes consejeros, la entidad que asume todos los gastos que demanda la representación como consejero lo asume el gobierno municipal. Esas son las diferencias que establece el COTAD, ¿no? Claro, antes creo que lo hacían por dietas, me parece, sí. ¿no? Antes hacían por dietas, ahora establecieron una reforma, repito, quienes perciben una remuneración directamente del gobierno provincial es el prefecto, la viceprefecta y los 7 señores consejeros que representan a los gobiernos también, parroquiales. Están bastante lejos en muchos de los casos. Sí. Y en el tema presupuestario también los gobiernos municipales tienen un presupuesto mayor que los gobiernos parroquiales. Es más complicado. Vamos a saludar con nuestros auspiciantes y regresamos con la parte final de esta importante entrevista. Lugar en donde me encuentro con amigos, en el que me divierto, en el que cada día aprendo. Es mi segundo hogar, es mi Serid querido. Con el legado de nuestra patrona Mónica Córdoba de Herrera, educamos niños y jóvenes potenciando sus talentos y habilidades. Y celebramos sus logros con padres y maestros. Nuestras instalaciones crean el ambiente adecuado para el aprendizaje. Además, tenemos laboratorios y espacios para el deporte y entretenimiento. Enseñamos dejando huella. Unidad Educativa Serid. La riqueza cultural es el resultado de la historia de la sociedad. Historia que en nuestra provincia tiene importantes elementos patrimoniales. Su conservación y restauración es tarea de manos profesionales y artísticas, aplicando técnicas que embellecen el arte. Conservar el patrimonio es preservar la cultura para futuras generaciones. Licenciada María Esther Veloz, restauradora museóloga. Atenea, taller de conservación y restauración. Recuperando nuestra identidad.
ciudadanía de la zona soterrada debe clasificar los desechos en su hogar. Los comunes en una funda de color negro, los reciclables como plástico, papel, cartón en una funda de color celeste. Los reciclables de funda celeste debemos colocarlos en el buzón azul y los comunes de funda negra en el buzón gris. Juntos somos parte del desarrollo de la Tacunga. La recolección de los desechos sólidos se los realiza de una manera diferenciada. Además de ser un proyecto innovador, es inclusivo. Los desechos de reciclaje los entregamos a las asociaciones de recicladores de la Tacunga. Apoyamos al empleo local. Este importante proyecto integral posiciona a la Tacunga como un referente de una ciudad sostenible y amigable con el ambiente. La Tacunga con limpieza. Gracias por seguir con nosotros. Y en la parte final, doctor, ¿qué más usted tiene preparado para hacer? ¿Qué otra actividad está dentro de su cronograma para estos meses? La provincia de Cotopaxi tiene la gran ventaja de tener prácticamente una provincia que estamos en el intermedio entre la región sierra y la región costa. En la región costa, los dos cantones, Pango, Alamana y una parte de Sicchos, están en el proceso del año lectivo diferente a la sierra. Así es. Vamos en este momento en la sierra, como ustedes conocen, estamos a punto de cerrar ya el año lectivo, en la costa aún no. Por lo tanto, vamos a realizar un acompañamiento a las diferentes unidades educativas para el proceso de elección de los consejos estudiantiles. Es una de mis prioridades que asumimos desde el año pasado, desde el mes de agosto, y queremos hacerlo público. Incluso convocamos a un encuentro provincial de los presidentes de los consejos estudiantiles, porque creo que es justo este reconocimiento que debe generar el Consejo Nacional Electoral, y que las prácticas democráticas en las unidades educativas debe sobre todo cumplir los protocolos y los parámetros que establecen las normas legales. Incluso hemos tenido que suspender el año pasado como 3 elecciones de los consejos estudiantiles porque presentaron denuncias en el que están llevando la campaña electoral interna más allá, como si fuese un proceso de elección para las autoridades seccionales. Siguiendo los Imagínense, ejemplos que han de haber visto. Siguiendo los ejemplos de sus padres, perdón que utilice este ejemplo. Ahí nosotros hemos dicho a los chicos, el proceso democrático tiene que ser de lo más transparente, debe cumplir los protocolos y los parámetros establecidos en las normas, porque desde allí los jóvenes, los niños deben adquirir los conocimientos y la experiencia y entender el proceso democrático, porque si desde allí empezamos con las coimas, desde ahí empezamos a llevar unas prácticas no tan adecuadas de un proceso democrático, ¿qué es lo que vamos a esperar en el futuro? Así y es. cómo vamos a reclamar nosotros en el futuro en decir que, oiga, lo que pasa en las elecciones generales, que la campaña anticipada, que las raciones alimenticias, que esto otro. Ustedes están ayudando a la formación, entonces, de sí, nosotros a la formación sepan cómo pueden participar democráticamente. Firmamos un convenio con la Coordinación Zonal del Ministerio de Educación para que nos permitan a nosotros ingresar a las unidades educativas, compartir estas charlas como parte del pensum académico incluso, y que sea parte de la jornada académica, porque a veces los distritos quieren permitir el ingreso pero en horas de la tarde. Nadie va a poder Entonces hemos dicho no, por ahí nosotros no queremos trabajar, sino más bien que nos permitan durante la hora clase intervenir a nosotros, compartir con ellos, porque ahí los chicos incluso hasta podrán entender que es parte de la cátedra, parte de la tutoría académica, estos aprendizajes. Y parte de la responsabilidad ciudadana también desde pequeños. Sí, creo que es fundamental irnos formando en ese sentido, ir cambiando la forma de ver la política que lamentablemente pues se ha visto en estos últimos años. Gracias, doctor, por habernos acompañado. En la parte final, su despedida para quienes nos han acompañado hasta esta hora de la noche. Gracias, licenciada, por haber compartido este espacio importantísimo para la provincia de Cotopaxi. El Consejo Nacional Electoral día a día aspira a mejorar el servicio que presta a la ciudadanía. La razón de ser del Consejo Nacional Electoral siempre será la presencia de las organizaciones políticas, siempre también será nuestro acompañamiento a las organizaciones sociales en los procesos democráticos, y qué mejor que podamos en este tiempo, en estos momentos, poder acompañar para que preparemos para el ejercicio en buenos términos de nuestros derechos políticos. Esa tiene que ser la misión del Consejo Nacional Electoral, no como que tenemos en nuestro imaginario, ¿no?
en un proceso electoral como que se prende la mecha, concluye luego el proceso electoral, apagado hasta esperar. No, queremos que esa llama encendida del Consejo Nacional Electoral esté permanentemente y nos permitan acompañar, repito, con la parte de la formación para el ejercicio pleno de los derechos políticos. Y como espacio responsable de nuestra parte siempre habrá la predisposición de dar a conocer a la ciudadanía estos temas tan importantes y sobre todo para que nos involucremos todos. Gracias por habernos acompañado, amigos, que tengan una excelente noche. Hasta mañana.